Buenos días a todos. Eh, Soy Orlando López y hoy vamos a discutir el tema de pulmón hiperlucente unilateral. Disculpen por el atraso, que tuvimos un poquito de problema para entrar al enlace. Bueno, el objetivo de la clase del día de hoy es conocer sobre el pulmón hiperlucente unilateral, los conceptos básicos, un poquito de la fisiopatología y las causas y el diagnóstico diferencial en que nos podemos encontrar ante una radiografía de tórax, en una radiografía de tórax, perdón. Bueno, vamos a empezar la clase el día de hoy definiendo lo que es la hiperlucidez pulmonar. Podemos encontrar términos equivalentes como por ejemplo disminución de la radioopacidad pulmonar e hiperclaridad pulmonar, que son términos que se utilizan para describir esta patología, ¿verdad? Y la hiperlucidez pulmonar se refiere a lo que es la reducción en la densidad radiológica comparada con el resto del hemitórax o con el hemitórax contralateral. Y esta disminución de la densidad, perdón, puede ser unilateral, bilateral, focal o difusa. Y el día de hoy pues nos vamos a encargar de discutir la hiperlucidez pulmonar unilateral. Vamos a hablar acerca de los mecanismos fisiopatológicos de la hiperlucidez pulmonar, y los mecanismos son cuatro. El primer mecanismo se debe a hiperinsuflación obstructiva sin destrucción del parénquima pulmonar, como por ejemplo en el asma bronquial. El segundo mecanismo es aumento del gas con disminución de la sangre y del tejido. En este caso sí ya tendríamos lo que es afectación del parénquima pulmonar, destrucción del parénquima pulmonar, como por ejemplo en el enfisema. El tercer mecanismo es reducción de la sangre y del tejido en ausencia de hiperinsuflación pulmonar, como en algunos síndromes, como el síndrome de Swyer-James y en la tromboembolia pulmonar. Y el último mecanismo es una combinación de los tres anteriores. Bueno, puse esta diapositiva para que comencemos la discusión, analizando lo que es una hiperlucidez pulmonar unilateral. Y para eso, recordemos que siempre hacer una evaluación de una radiografía de tórax, debemos evaluar todas las estructuras, ¿verdad? No solamente corazón y pulmón, que muchas veces es lo más llamativo de la radiografía y lo que nos da datos positivos o patológicos, pero es importante que evaluemos toda la caja torácica y las estructuras blandas, ¿verdad? Porque, como vamos a ver un poco más adelante, la disminución de la radiopacidad no solamente se debe a patología pulmonar, también se puede deber a patología extrapulmonar. Incluso muchas veces no es necesario que haya patología, pero sí se puede ocasionar disminución de la radiolucidez por algunas cosas que discutiremos pronto. Entonces, en esta comparativa, para que veamos lo que es una radiografía de tórax normal y una radiografía de tórax con un pulmón hiperlucente unilateral. En esta otra radiografía, pues es una rayos X lateral. Recordemos que es muy importante al hacer una evaluación si queremos hacer un diagnóstico en una radiografía de tórax, debemos conocer un poco de los datos clínicos. Si pudiéramos conocer datos epidemiológicos también nos contribuirían mucho. Y es importante que obtengamos dos proyecciones para que podamos hacer una evaluación un poco más acercada a la realidad, ¿verdad? Ya que una radiografía solamente la podemos ver en 2D y nosotros, pues las personas estamos en una dimensión en 3D, ¿verdad? Entonces siempre es importante que obtengamos las dos proyecciones. Acá vemos una radiografía de tórax lateral normal, donde hay unas áreas de hiperlucidez normal que podemos verlas, que son en el área retroesternal y en el área
inferior del mediastino posterior, ¿verdad? Y en el área posterior del mediastino posterior, valga la redundancia. Y aquí les puse una comparativa en un caso de hiperinsuflación pulmonar, que como veremos más adelante también está relacionada con el pulmón hiperlucente. Entonces podemos ver acá que está aumentado el espacio, la radiolucidez que se encuentra en el espacio retroesternal. Los diafragmas están completamente diferentes, están aquí un poco más planos. Aquí el diámetro anteroposterior está aumentado. Entonces esta radiografía es un caso de un enfisema pulmonar, ¿verdad? Entonces hice la comparación para que vayamos adaptándonos a pedir siempre la lateral y que veamos que nos sirve mucho al momento de hacer un diagnóstico más preciso. Bueno, vamos a comenzar ya de lleno la exposición definiendo las causas de hiperlucidez pulmonar unilateral, ¿verdad? Entonces, dentro de las causas, pues, por decirlo así, a grandes rasgos, hay 10 grandes causas de hiperlucidez pulmonar, cada una con diferentes etiologías, y las etiologías serían muy variadas. Vamos a discutir el día de hoy las que son un poco más frecuentes, ya que son bastantes, y tienen que ver con los factores técnicos al momento de tomar la radiografía, anomalías en la pared torácica, en el pulmón denso contralateral, como por ejemplo en algunos casos de neumonías, atelectasias, derrames o afectación intersticial o fibrosis pulmonar unilateral, hiperinsuflación compensadora, por ejemplo en algunos casos de resecciones pulmonares o de cambios cicatrizales por alguna patología infecciosa que quedó residual, también el trasplante unilateral y alteraciones parenquimatosas, que es lo más frecuente. Dentro de las alteraciones parenquimatosas hay el síndrome de Swyer-James, que es uno de los que discutiremos hoy, el enfisema, que es la alteración parenquimatosa por excelencia que produce disminución de la radiopacidad pulmonar, y algunas lesiones focales, como por ejemplo bulas, neumatoceles. También tenemos lesiones endobronquiales que pueden causar pulmón hiperlucente, como los cuerpos extraños, tumores, coágulos sanguíneos, moco, compresión extrínseca, por ejemplo, cuando hay adenopatías. Hay alteraciones vasculares también que pueden provocar una hiperlucidez pulmonar. Recordemos que la principal causa de la radiopacidad normal es la vasculatura pulmonar, ¿verdad? Entonces, al haber una alteración vascular, por ejemplo, si hay oligoemia, si hay infartos, si hay defectos congénitos en alguna de las arterias pulmonares o vasos pulmonares, eso nos va a provocar hiperlucidez. Y en las alteraciones pleurales, pues la más característica que nos provoca una hiperlucidez es el neumotórax. Y algunas congénitas, como la hipoplasia pulmonar congénita, agenesia o hipoplasia de la arteria pulmonar, el enfisema lobar congénito, entre otras. Bueno, vamos a comenzar viendo los factores técnicos que pueden afectar la radiolucidez pulmonar y confundirnos y pensar que estamos ante un pulmón patológico y que realmente no sea así, ¿verdad? Recordemos que siempre debemos evaluar en todas las radiografías los parámetros técnicos, y dentro de esos parámetros técnicos están lo que es la rotación o el centrado de la radiografía, la inspiración y la penetración. Entonces, de los factores técnicos que nos podrían confundir, que todos podrían confundirnos, lo más frecuente es que una placa esté rotada. Cuando una placa está rotada, oblicua derecha u oblicua izquierda, pues eso nos puede crear la falsa imagen de que estamos ante una hiperlucidez pulmonar, ¿verdad? También en placas que están muy expuestas, muy penetradas, eso nos podría confundir. Y la otra condición que nos podría llegar a concluir de esa manera es en la escoliosis. Como vemos acá en esta radiografía, en la escoliosis hay una desviación lateral de la columna cervical, y esa desviación lateral pues nos puede crear la percepción
que estamos ante un pulmón más hiperinsuflado. En este caso, esta es una escoliosis con convexidad derecha y podemos creer, que en el lado izquierdo, en el pulmón del lado izquierdo, tenemos un pulmón más hiperinsuflado y más radiolúcido, y en realidad no es así, ¿verdad? Entonces, debemos tomarlo en cuenta siempre que evaluemos una radiografía y si nos llegamos a encontrar con una escoliosis, pues recordar esto, tomarlo en consideración, ¿verdad? Eh, el otro grupo de anomalías que pueden causar hiperlucidez pulmonar y que no necesariamente representan patología es una alteración en la pared torácica. Y en la pared torácica aquí nos referimos con tejidos blandos principalmente. Por ejemplo, tenemos una radiografía acá de una mastectomía, radical, en la que quitaron lo que es, el pectoral mayor, ¿verdad? Entonces acá en el lóbulo medio, en el lóbulo inferior, no vamos a tener la sombra o la radioopacidad de la mama, ¿verdad? Entonces eso nos podría hacer pensar que estamos ante un pulmón hiperlúcido y no es así. Hay algunos síndromes congénitos heredados, que el síndrome de Poland, por ejemplo, que son pacientes que no tienen el pectoral mayor y el pectoral menor o solo lo tienen parcial, que también puede presentar este patrón, ¿verdad? Entonces, para que los tomemos en cuenta. Ok, bueno, continuando, vamos a hablar ahora en este caso del pulmón denso contralateral. Como les mencioné anteriormente, algunas patologías pueden causar aumento de la radiopacidad en un pulmón y por ende nosotros pensar que el otro pulmón tiene una hiperlucidez mayor, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso es una telectasia del lóbulo superior izquierdo. En la telectasia, pues recordamos que el patrón, pues los bordes no son muy definidos, hay un aumento de la radiopacidad, puede haber retracción de algunas de las estructuras, elevación del hemidiafragma del lado afectado, ¿verdad? Y algunas veces puede haber desplazamiento de las estructuras mediastínicas y crearnos la falsa impresión de que el pulmón contralateral está hiperinsuflado e hiperlúcido. Entonces acá tenemos el ejemplo, como les había dicho anteriormente, la importancia en la radiografía lateral, ¿verdad? Que en la radiografía lateral, aquí en este caso podemos ver el hilio pulmonar que está un poco elevado y que nos permita orientar mucho mejor el diagnóstico. En este caso, tengo una radiografía en un paciente que tiene ya cambios cicatrizales por tuberculosis. Podemos ver la afectación del lóbulo superior derecho. Cuando hay una afectación que, como les había dicho, en una infección y que provoca cicatriz, que provoca fibrosis, por lo general en el mismo hemitórax, el pulmón sano provoca hiperinsuflación. Esto también lo podemos ver en casos de lobectomías por X o Y razón, por ejemplo, por bronquiectasias o por abscesos o por empiemas. Ese hemitórax afectado pues genera una compensación para cubrir el espacio que queda libre en el hemitórax, ya que esa parte del pulmón que se afectó disminuye el volumen pulmonar y queda un espacio sobrante en la caja torácica. Entonces aquí tenemos esta radiografía para ejemplificar lo que les acabo de explicar. Acá tenemos una radiografía de un paciente que se le realizó un trasplante. En este caso el trasplante fue por un enfisema pulmonar y acá tenemos que analizarlo desde este punto. Es un enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar lo que provoca es hiperinsuflación, destrucción del parénquima pulmonar. En este caso, el pulmón trasplantado es el pulmón que tenemos en el hemitórax izquierdo. Como podemos ver, el hemitórax derecho está aumentada el
el número de costillas que podemos observar normalmente, está aplanado el diafragma, está aumentada la radiolucidez, y acá donde está esta flecha podemos ver que incluso hay herniación del parénquima pulmonar hacia el lado contralateral. ¿Qué es lo que pasa? Porque el trasplante pulmonar puede ser por diversas patologías. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un pulmón fibrótico? En un pulmón fibrótico ocurre lo contrario. Acá podemos ver el pulmón nativo, que es el pulmón izquierdo. Este pulmón ya encontramos un patrón intersticial acá, podemos ver cambios fibróticos en ese pulmón, pero en este caso el pulmón trasplantado es el que está hiperlúcido porque es el pulmón sano. Entonces acá podemos ver que está aumentada la radiolucidez en el lóbulo superior y medio del pulmón derecho, y el otro pulmón está de mucho menor tamaño, ¿verdad? Entonces pueden ser diferentes patrones dependiendo de la patología por la que se hizo el trasplante pulmonar. Bueno, para hablar de las alteraciones parenquimatosas en sí, como les había dicho, la patología por excelencia es el enfisema pulmonar. En el enfisema pulmonar es donde hay destrucción del parénquima pulmonar, incluidos los alveolos y los espacios intersticiales. Acá queda gas libre en el pulmón, en lo que queda de pulmón, y eso hace que aumente la radiolucidez, que se aumente el diámetro anteroposterior, que haya una dificultad para la salida del aire a la expiración, y eso hace que el pulmón, ya sea del lado, que sea de forma unilateral o bilateral, que es lo más frecuente, que es en lo que van a terminar la mayoría de casos, que muestre hiperlucidez, ¿verdad? El enfisema puede empezar de una forma focal, como en el caso de esta radiografía, donde observamos aquí, que es este cuadro que está que está magnificado acá, que ya no podemos observar mucha trama vascular acá en el lóbulo superior del pulmón derecho. La hiperinsuflación que hay, podemos ver un corazón un poco más elongado, aumentado los espacios intercostales, el número de costillas que permiten evaluar si una placa está bien inspirada. Entonces, esos datos nos pueden hacer pensar en un enfisema, ¿verdad? Recordemos que este diagnóstico nosotros no lo hacemos por radiología, este es un diagnóstico histopatológico, entonces es muy importante que conozcamos la clínica del paciente. Y la radiografía, como sabemos, es el primer estudio que se hace. Todos estos hallazgos, por lo general, son confirmados mediante una tomografía de alta resolución de tórax. Otro ejemplo de una alteración parenquimatosa pulmonar, donde hay aumento de la lucidez pulmonar. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una bula. En esta bula podemos definir una bula como un espacio pulmonar lleno de aire que mide más de 1 centímetro por lo general, que puede incluso llegar a abarcar todo un segmento o un lóbulo pulmonar, y que tiene una pared delgada bien definida, que esa pared mide menos de 1 milímetro. Entonces, acá tenemos un ejemplo típico de un aumento de la radiolucidez focal, ¿verdad? Y hay otra lesión que nos podría, con la que tenemos que hacer diagnóstico diferencial entre una bula y un neumatocele. Es importante que conozcamos esto porque los neumatoceles por lo general tienen un tiempo de evolución que se desarrollan después de una infección pulmonar, también podría ser después de un trauma, pero por lo general es después de una infección relacionada con Staphylococcus aureus. Hay otras etiologías bacterianas también, pero lo más frecuente es Staphylococcus aureus en niños, porque es más frecuente verlo en niños. Algunas veces se puede ver en pacientes adultos y está relacionada con la neumonía por Pneumocystis jirovecii en pacientes con VIH. Entonces, las bulas, por lo general, como les digo, tienen un tiempo de evolución de aproximadamente los neumatoceles, perdón, de aproximadamente 10 semanas, y
tienen buen pronóstico, estas resuelven con la antibiótico-terapia y se van como absorbiendo, ¿verdad? Tienen una reabsorción. Y vamos a hablar en este caso de una patología que se llama pulmón evanescente. En el pulmón evanescente es un tipo de enfisema, es un enfisema buloso progresivo, empieza en forma de bulas y se da en pacientes jóvenes, en pacientes varones la mayoría de veces, y se caracteriza por múltiples bulas con tendencia al aumento de tamaño, como lo vemos en esta radiografía. El pulmón nos da la impresión acá de que ambos pulmones están hiperinsuflados, lo cual es correcto. Si contamos los espacios intercostales, vemos el aplanamiento de los diafragmas, incluso las cúpulas diafragmáticas acá pierden la morfología normal, ¿verdad? Aquí ya no están con una convexidad, sino que las vemos más bien como con una concavidad. Acá podemos ver en la radiografía lateral lo que es la gran bula que tiene, como ya les había definido lo que es una bula en el pulmón izquierdo, en el hemitórax izquierdo. Esa bula puede aumentar de tamaño y aquí se corroboró en la tomografía, ¿verdad? Que era una bula de gran tamaño. ¿Qué es muy importante que tengamos en cuenta acá? En esta radiografía perfectamente nos podría confundir si no somos un poco acuciosos con un neumotórax, ¿verdad? Porque un neumotórax puede provocar este patrón de que nos cree la impresión de que todo el pulmón está colapsado y aquí tendríamos que buscar lo que es la pleura visceral, ¿verdad? Que recubre, como vemos acá, igual que un neumotórax, no tenemos vascularidad y también pueden estar desplazadas las estructuras mediastínicas, el corazón, la tráquea y los hilios pulmonares. Entonces, siempre recordemos que tenemos que hacer diagnóstico diferencial, la clínica del paciente y los antecedentes epidemiológicos. Aquí hay otra alteración que no es tan frecuente, pero sí es importante que se tenga en el diagnóstico diferencial porque por lo general ocurre en niños y es el síndrome de Swyer-James. Y esto se trata de una bronquiolitis obliterante postinfecciosa. Por ejemplo, hay pacientes que tienen neumonías a repetición o que los padres creen, los clínicos encuentran sibilancias, patología infecciosa alta o baja respiratoria muy frecuente en niños de hasta 8 años de edad y hay como en este caso lo que ocurre es que hay alteración de la vasculatura pulmonar, la bronquiolitis obliterante también produce como pequeños colapsos de los bronquiolos y eso hace que disminuya en los segmentos afectados que pueden ser focales, difusos o total, que haya un aumento de la radiolucidez, ¿verdad? Y la imagen típica de esto, pues ocurre en niños menores de 8 años y puede ocurrir entre 9 meses y 6 años después de la infección inicial o de la lesión inicial, ¿verdad? Y estos hallazgos por lo general son hallazgos incidentales. Este diagnóstico también hay que hacerle una tomografía, ¿verdad? No podemos decir que un síndrome de Swyer-James sin descartar antes las causas más frecuentes de pulmón hiperlucente. Acá tenemos un ejemplo de obstrucción endobronquial, otra causa de pulmón hiperlucente. Esto es más frecuente en niños pequeños, porque a veces ellos jugando se tragan un frijol o un cacahuate o un cuerpo extraño, por ejemplo, de algún juguete que ellos tengan, se lo introducen en la nariz y puede llegar e impactarse en un pulmón. Esto puede generar un mecanismo de válvula al crear dificultad para la expiración. Es fácil que entre el aire, pero hay dificultad para la expiración porque provoca como una válvula de cheque. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Que hay aumento de la insuflación en el área afectada
Incluso puede haber aquí, por ejemplo, en esta radiografía que vemos el hilo pulmonar un poco más prominente. Muchas veces en inspiración no vamos a encontrar hallazgos tan característicos y es muy importante que le pidamos una radiografía en expiración al paciente. Este es el mismo paciente con dos tipos de radiografía, ¿verdad? Entonces, a veces en los niños es difícil porque los niños ellos no pueden seguir indicaciones de inspire o expire al momento de tomar la radiografía y eso complica un poco. Pero si vemos acá en la radiografía en expiración, podemos ver claramente que el pulmón izquierdo está más hiperlúcido y seguramente hay una obstrucción bronquial acá, ¿verdad? Aparte que con los antecedentes clínicos que nos van a ayudar, ¿verdad? Porque la mamá llega y nos dice que súbitamente tenía dificultad para respirar, tos, se le encuentran sibilancias en ese pulmón afectado y hacemos las radiografías y encontramos esto y muy fácilmente podemos decir que el paciente tiene una obstrucción por un cuerpo extraño. También se puede dar en pacientes adultos y en pacientes adultos pues puede ser por alguna compresión extrínseca, por ejemplo adenopatías que compriman un bronquio, que puede ser un bronquio principal, ¿verdad? O un bronquio secundario y dependiendo de eso va a ser la afectación de los segmentos del lóbulo pulmonar o de la totalidad del pulmón. También puede ser por un cáncer broncogénico endobronquial que obstruye la luz bronquial. Entonces, esa sería otra de las causas de pulmón hiperlucente, la obstrucción endobronquial. Y recordemos, bien frecuente en niños. Y acá otro ejemplo que también pueden haber tapones de moco, tapones de sangre, coágulos de sangre que puedan causar una obstrucción. Entonces aquí miramos algunas radiopacidades y en este caso hay algunas radiopacidades difusas y focales en el pulmón, en el hemitórax derecho y algunos sitios de radiolucidez, de hiperlucidez, mejor dicho. En este caso es una obstrucción por tapones de moco. Y podemos ver acá lo que le correspondería al lóbulo medio y al lóbulo superior, que es donde está más afectado. En niños también es difícil, por lo que les mencioné anteriormente, ¿verdad? Los niños se mueven y a veces las radiografías están rotadas, no se les puede tomar la técnica en los niños es más difícil porque a veces no colaboran al momento de tomar la radiografía para que siempre lo tengamos en cuenta. Y dentro de las causas pleurales de pulmón hiperlucente, como les había dicho anteriormente, es el neumotórax. El neumotórax, que los más frecuentes es que sea por algún trauma, que puede ser un accidente, un golpe contuso o un golpe o una herida penetrante en tórax, e incluso puede ser un neumotórax iatrogénico en pacientes que están intubados, ¿verdad? Entonces, acá es importante que sepamos, debemos buscar, como en toda radiografía, siempre cuando evaluemos parénquima pulmonar, también tenemos que evaluar la pleura, que normalmente no se ve en las radiografías, perdón, la pleura visceral, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar acá? Acá podemos ver en esta radiografía que no sé si la logran ver ustedes, pero se ve una línea fina acá que correspondería a lo que es la pleura visceral. Esto sería el pulmón que está prácticamente colapsado por completo por la entrada de aire, ¿verdad? Este es el espacio pleural. Como podemos observar, no hay trama vascular, está hiperinsuflado, está un poco desplazada la tráquea y las estructuras mediastinales hacia el pulmón contralateral. Entonces, siempre que comparamos, como todas radiografías, debemos comparar ambos hemitórax y evaluar su radiolucidez o su radiopacidad a ver si se encuentra dentro de lo que consideramos parámetros normales. Y la última causa serían las causas congénitas, ¿verdad? Entonces acá dentro de las causas congénitas, como les había mencionado, está la hipoplasia pulmonar, la atresia de la arteria pulmonar, el enfisema lobar congénito. Todo esto, ¿cuándo lo vamos a encontrar? En los primeros meses del nacimiento, ¿verdad? Pacientes que tengan infecciones respiratorias a repetición, y les pedimos una radiografía de tórax. Un niño no tendría por qué tener un enfisema lobar congénito, por una enfermedad adquirida, sino que esto ya es algo hereditario. En el enfisema lobar congénito
no hay destrucción del parénquima pulmonar. Eso hay que aclararlo en comparación con el enfisema en los pacientes adultos, donde sí hay destrucción, que por lo generalmente es por un agente agresor como el tabaco, ¿verdad? El humo del tabaco. Ellos no, ellos ya nacen con ese problema, pero no hay destrucción de la arquitectura pulmonar, solamente hay hiperinsuflación. Acá podemos ver en estas radiografías, igual inspiración, expiración, siempre que tengamos la sospecha de una patología con atrapamiento aéreo, es importante que pidamos una radiografía en expiración. Sea niño o sea adulto, en un neumotórax es muy importante que pidamos una radiografía expirada, ¿verdad? Para poder evaluar mejor el atrapamiento aéreo. Y aquí podemos ver incluso que hay una herniación pulmonar aquí donde están las flechas. Y podemos ver los cambios en la radiolucidez pulmonar al momento de hacer la radiografía en expiración. Y siempre recordar que hay que pedir una radiografía lateral. Y aquí en este caso, por una tomografía de tórax, se pudo corroborar que se trataba de un enfisema lobar congénito. Y eso era la exposición, lo que tenía preparado para el día de hoy. Y si tienen alguna pregunta. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Orlando. Pues gracias por la presentación. Si mal no recordamos la mayoría, esta es una de las primeras presentaciones que generalmente hacemos cuando somos R1, porque esto nos permite conocer que existen ciertas circunstancias en las que vamos a ver una asimetría en cuanto a la densidad de las radiografías de tórax. Y prácticamente su tema era de eso, pues de ver esas asimetrías que hay, lo que da la percepción de un tórax hiperlucente. Y como bien dijo usted, pues esa asimetría de densidad puede ser ya sea porque uno de los pulmones tenga una mayor densidad debido a una alteración del parénquima, o bien por ausencia de ciertos tejidos que se interponen y hacen que dé la adecuada densidad. Siempre es importante, entonces, recuerden, tener la historia clínica del paciente, porque conociendo la historia clínica del paciente es lo que nos va a permitir encasillar a ese paciente en cada una de las patologías que usted ha mencionado anteriormente. Se va a dar cuenta que a lo largo de su carrera va a comenzar a ver cada una de las patologías. Obviamente que las más frecuentes son aquellas que son por las causas traumáticas, como lo mencionó. También causas como enfisema es bastante frecuente encontrarlo. Y las menos frecuentes tal vez las anomalías congénitas, como el hecho de, aunque de hecho que me parece que hace unos días vimos una ausencia de pectoral menor, así como usted lo mostró. Pero lo importante es que usted vaya reconociendo y entrenando su ojo para que vaya viendo cada uno de los campos pulmonares y así notar esa diferencia de densidad. Y pues estuvo buena la exposición y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Como dice el doctor Lorenzo, es importante tener conocimiento de las estructuras anatómicas normales, por ejemplo, de la pared torácica, del parénquima pulmonar, que nos pueden hacer identificar un tórax hiperlucente unilateral. Sobre todo en los casos de bulos, para diferenciarlos de un neumotórax, muchas veces se requiere la tomografía. ¿Por qué? Porque el neumotórax requiere tubo, la bula no. Entonces, ¿sabe cuándo vamos a tocar el paciente a tomografía? Gracias. Muy buenos días, Orlando, muy buena clase, ¿verdad?
nos pareció muy buena. Yo solo quiero aportar, ¿verdad? Sobre el enfisema, ¿verdad? Dos mediciones un poquito más objetivas que nos sugieren, ¿verdad? Que estamos ante un paciente con enfisema, ¿verdad? Una de ellas es la altura del pulmón derecho, ¿verdad? Era una altura de más de 30 centímetros, sugiere enfisema, ¿verdad? Entonces medimos desde el ápex del pulmón derecho hasta la cúpula diafragmática, ¿verdad? Y la otra es el aplanamiento del diafragma, el diafragma derecho, el cual se visualiza mejor en una proyección lateral, ¿verdad? De aquí la importancia de las proyecciones laterales. Y, ¿verdad? Trazamos una línea entre el ángulo costodiafragmático anterior y posterior, ¿verdad? Y una altura menor de 2.5 centímetros, ¿verdad? Se asocia a enfisema pulmonar. Nada más esto, ¿verdad? Solo... Y muy buena clase, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, si no hay más comentarios, entonces concluimos con la clase del día de hoy. Gracias a todos.